mi estadía como en, en- perdón, en Europa estudié para ingeniero de sonido y para seguir esta carrera que en realidad, como has dicho tú, es una pasión para mí. Ha sido también un salvavidas en Europa tener la música, ya que es mucho tiempo libre el que un futbolista tiene en el exterior. Quizá si te toca jugar en lugares como Alemania durante 10 años, como me tocó a mí, o Suiza, o lugares donde el clima es un poco hostil, quizás sean 2 o 3 horas las que tengas a la intemperie fuera de tu casa y luego es estar dentro de tu casa, de tu departamento y bueno, algunos jugadores con familia, otros jugadores solos. Yo en ese momento me acuerdo que estaba en pareja y podía estar un poco más acompañado, pero la música durante toda mi carrera que me acompañó, esté o no esté con alguien al lado, yo era terminar de entrenar y de hacer mi actividad deportiva y componer, escribir, grabarme con lo que tenía. A veces me llevaba de acá a Argentina algún dispositivo y hacía mis proyectos y se lo mostraba a mis amigos cuando regresaba, pero siempre con la mentalidad de, después del fútbol, de dedicarme a esto que es realmente lo que me apasiona. Y después mi carrera digamos, como futbolista fue muy extensa desde, digamos, comenzar en Quilmes Atlético Club aquí en Argentina, digamos, todo lo que fue el proceso de inferiores hasta llegar, como bien has dicho tú muy bien, al Atlético de Madrid en el año 99 para una segunda liga muy competitiva. Fue muy particular y ya hablando de eso mismo, ya mi salida mi primer salida de Argentina para jugar afuera fue muy vertiginosa porque yo estaba a 400 kilómetros de aquí de mi casa, de Buenos Aires, haciendo pretemporada. O sea, en una época de pretemporada donde los clubes viajan todos digamos, a hacer su pretemporada, bien dicho, a otros lugares y estábamos a 400 kilómetros. Desde ahí me dijeron que habían hecho el contrato con Atlético de Madrid, que tenía que salir para Madrid y bueno, no sabía nadie, ni mi mamá, ni mi novia en ese momento. Fue todo un caos para llegar a Madrid, firmar en el Atlético de Madrid el filial. Yo tenía 21 años. Y realmente desde ahí empezar a entender un montón de cosas que tienen que ver con el estar afuera, con el lugar que te toca ocupar a veces, a dónde vas, porque cuando llegué dije, bueno, a ver cómo está el equipo, y me puse a ver el equipo y estábamos segundos, y el goleador del campeonato era el del Atlético de Madrid B, Sequeiros, que era el 9 titular de mi equipo, o sea, el que yo llegaba como delantero y digo, bueno, tengo que ser digamos, el suplente de este muchacho que es un monstruo, porque la verdad que no paró de meter goles tampoco ese año. Y una muy buena relación con mis compañeros de ese momento en el Atlético de Madrid, porque ellos vieron mi sacrificio y te tocó llegar y estar en un lugar donde básicamente es para meterle presión al titular que le tiene que ir muy mal para que no juegue porque, como te digo, era goleador del campeonato, siguió metiendo goles y por suerte una muy buena relación con esa gente, con ese muchacho también en particular, siempre tratando de sumar y aprender. Pero realmente, bueno, ahí a los 21 años uno empieza a darse cuenta que estar lejos de casa no es fácil y sobre todo España, que es un lugar que, digamos, para nosotros los latinos en Europa es mucho más accesible que una Alemania o un Austria, Suiza o cualquier idioma que sea complicado de aprender para nosotros, ¿no? Así que bueno, de entrada de introducción te cuento estas pequeñas primeras anécdotas de lo que me fue pasando cuando me fui acá a Argentina. Perfecto, Matías. Algo impresionante. Estoy muy emocionado porque nos lo cuentas como si hubiera sido ayer. Ya después de tanto tiempo, nos sigues alegrando estas anécdotas del fútbol. Y ahora quisiera preguntarte, llegas a un Atlético de Madrid, al Vicente Calderón, si bien sí a la segunda categoría, la Smart Bank en España, te toca debutar contra el Extremadura y después de ahí, en esa temporada ya no te tocó mucha participación. En lo personal, ¿qué pasó por tu mente ese primer torneo fuera de tu país?
Bueno, en lo personal, primero fue todo un acomodamiento a empezar a realmente a vivir solo. Uno tiene, a los 21 años, acá en Argentina, no sé, hay muy pocos chicos que ya viven fuera de su casa. Yo todavía tenía acá en Quilmes casa con la casa de mis padres, viviendo con ellos, obviamente, con mi hermano. Y sí que desde digamos, todo lo que fue desde mi ida hacia después quedarme a jugar en Europa, pasaron un montón de cosas. Ahora, esa primera experiencia en el Atlético de Madrid fue como te acabo de contar, yo llegar a un lugar donde básicamente no es que necesitaban un delantero, necesitaban básicamente que el delantero titular no se duerma, digamos. Sí, necesitas Digamos, competencia. claro, necesitaba una competencia al delantero titular, que digamos yo hice lo mejor que pude, pero al fin y al cabo acá el muchacho, por suerte también, nunca se cayó, o sea, era el goleador del campeonato en ese momento, siguió haciendo goles, y una cosa más y muy importante, que llevo también como un orgullo, a pesar de que he jugado pocos partidos, este grupo en ese año logramos el ascenso a Primera División Española, cosa que no sucede con los filiales. O sea, un filial, si está primero, el que asciende es el equipo profesional por debajo en Segunda División. O sea, en ese momento el Numancia estaba por debajo nuestro y ascendió a Primera División Española. Y bueno, y sucedían cuestiones muy, muy destacadas, que era, la gente nos venía a ver porque justamente en ese año, date cuenta, Ubaldo, que yo llego a Madrid, para que te des una idea y tengas memoria seguramente de la historia de ese momento. Yo llego a Madrid el día que ponen a Jesús Gil y Gil en prisión. Ok, O sea, Jesús Gil y Gil era capo, el capo máximo del Atlético de Madrid durante todos los 90 y más, ¿no? Después fue el hijo, etcétera. Ahora, Jesús Gil y Gil había tenido una historia de que teníamos en el pecho Marbella como sponsor, el Atlético, y él era el alcalde de Marbella, entonces, nada, un follón, como dicen ellos, un lío importantísimo. Y yo llego justamente el día que al hombre que era poderosísimo en España, no solo en el Atlético de Madrid, lo ponen en prisión. Entonces el club era un revuelo que lo que menos entendían es que hacía un argentino ahí tratando de firmar un contrato para el segundo equipo. Bueno, particular. Ahora, lo que sí era que el equipo era una barbaridad, lo que jugábamos era tremendo. A mí me tocaban jugar por ahí 5 minutos, no entrar, y algún que otro partido si se necesitaba entrar de titular, pero el equipo era una barbaridad, los delanteros, los defensores, era un equipazo. Y bueno, y a mí me tocó hacer banco la mayoría de ese tiempo, pero dejé muchos amigos, pasé un año inolvidable con amigos de mucha talla y trayectoria internacional como José Chamot y Santiago Solari, ok. que la verdad que fueron los dos argentinos que estaban en el Atlético de Madrid en ese momento como jugadores del primer equipo y que a mí me recibieron como si fuera una estrella más y yo sabiendo quiénes eran ellos y yo haciendo mis primeros, nada, caminos ahí, mis primeras horas y días en Europa. Así que nada, entre todo ese tinte de color y a veces de glamour, nada, la vida de un argentino, de un muchacho de ciudad, de barrio, como decimos acá en Argentina, y sencillo, ¿no? Tratando de ser uno mismo y de aprender lo que más pueda para evolucionar en su vida y para que le haga bien en su carrera. Pero la verdad que sí, han pasado un montón de cosas y la mayoría de las cosas buenas, pero no a mí personalmente como jugador, sino al grupo en el que estaba. Y bueno, y era muy particular vivirlo porque Jesús Gil desde la cárcel quería que el segundo equipo, o sea, nosotros, si el primer equipo descendía, porque le iba muy mal en ese año, se cobre el ascenso directo por nuestra campaña. Entonces, ya era, viste, que no se sabía qué era legal, qué no era legal. Dificilísimo. Pero bueno, por suerte no descendió el primer equipo. Nosotros nos han felicitado, ganamos unas buenas palmadas en la espalda y a seguir luchando, jovencito.
algo histórico que te tocó vivir, Matías, en todos los aspectos, como bien lo dices. Eso también te forja de madurez pronta en todos los ámbitos, no solo en el fútbol. Nos decías que te toca llegar cuando el presidente del Atlético de Madrid está en la cárcel, toda esta parte social alrededor en España, o sea, de locos. Yo me acuerdo que yo digo, quiero imaginar que ese día te acuerdas como si hubiera sido ayer. Sí, sí, sí. Y no solo eso, o sea, particularmente encima firmar el contrato ese día fue un sufrimiento tremendo porque creo que a las 8 de la noche cerraba el libro de pases y yo tenía que tener la firma en Federación Española antes de las 8 de la noche y había un hombre que nos estaba ayudando. Si te cuento en realidad toda la anécdota fue increíble porque mi representante en Ezeiza, vamos a migraciones y le dicen, señor, usted tiene el pasaporte vencido. Y Además un representante de talla, realmente un tipo de nombre y de talla, que representante de Chamot, Simeone, Burgos, un tipo que era muy conocido. Y obviamente que había secretarias que se encargaban de ese tipo digamos, de renovación de pasaporte y esos trámites. Y cuando me mira así me dice, no puedo viajar. Y terminé viajando solo, sin mi representante. Por eso fue algo tan difícil también. Cuando llego, en realidad mi representante me dice, te va a esperar un muchacho de este tamaño, porque, bueno, era un muchacho muy pesado porque era un tenor argentino que estaba también parando en la casa de mi representante en España, y fue el que me terminó haciendo todo el trabajo de representante, entre comillas, alojándome y todo, y era un artista. Básicamente, digamos, mi ligadura con la música, hasta en esos detalles de decir, no me digas que te dedicas a un tenor, además, yo hoy, gracias a Dios, puedo decir que lo conocí porque no está con vida, pero un talento argentino impresionante, Daniel Fernández, un tenor que se probó con Pavarotti, tuvo allá por los 90 sus momentos aquí de gloria, si se puede decir, y conocerlo así en circunstancias de decir, mira, me pasó esto, sí, ya sé que te pasó, vení que tenés que quedarte en mi departamento y conocernos, gente que no conocía, gente que me ayudó, y el club ese día no que nadie quería saber nada porque obviamente estaban todos viendo qué iba a pasar con la dirigencia, con lo que estaba pasando básicamente. Entonces, acá en Quilmes de vacaciones, durmiendo, allá mandando fax, nada, una cosa de mucho estrés y terminé firmando y me acuerdo de ese día que llegamos con Daniel a casa y quedamos muertos porque yo entre el viaje y todo el estrés que había sido de enterarme de un montón de situaciones que estaban pasando durante un día, durante 24 horas, fue muy desgastante. Y bueno, esas fueron mis primeras horas en Europa para poder empezar a jugar fútbol profesional a nivel europeo. Así que ya de ahí me fui dando cuenta que iba a ser algo realmente difícil y llamativo. Pero bueno, gracias a Dios siempre pude disfrutar en cada lugar donde estuve. perfecto, Matías. Una joya estas anécdotas que quedan guardadas para las anécdotas de Matías Sensi. Te quiero preguntar, Total. después de tu paso por Madrid, se viene un fichaje. Platícanos cómo sucede esta parte de estar cómodo a lo mejor en el idioma, en una ciudad tan bella como Madrid en España, llegar un nuevo reto, Alemania y al Pauli en la primera división en la Bundesliga alemana. ¿Cómo fue este paso para ti? Realmente muy, muy fuerte. Quizás fue de los momentos más difíciles de mi carrera, ese paso. Porque en sí, en realidad, básicamente, todo lo que era contractual fue súper correcto. De hecho, yo estaba en un muy lindo lugar, una ciudad, digamos, si tengo que recomendar una ciudad de Alemania, recomiendo Hamburgo, porque es bellísima, básicamente, porque es una de las ciudades más lindas del mundo. Pero digamos, la mala suerte, la mala fortuna, y hoy lo digo porque, gracias a Dios, tengo la libertad, soy un hombre libre pensante y no me atan ningún cassette al fútbol, me tocó un muy mal grupo.
y digamos, me hago cargo, uno es parte de un grupo también, ¿no? Pasa que siendo argentino uno llega con unos valores, con una forma de ser, y el chocar no solo con gente más fría por idiosincrasia y cultura, sino que no fue un grupo humanamente realmente sólido, podemos decir. ¿Por qué digo esto? Porque después yo jugué muchos años más en Europa, digamos en Alemania, en otros clubes, en los cuales era el mismo clima, o quizá peor el clima, pero la gente, o los muchachos, o el grupo mismo, eran grupos excepcionales, de personas excepcionales, y no tocó este primer año en Hamburgo, no tocó eso, había mucho ego, mucho... A veces uno se va dando cuenta también en el transcurso de la carrera que cuanto más alto es el nivel en donde juega, y los niveles humanos no van digamos, en desproporción. ¿Por qué voy a esto? Porque quizás no se trate de malas personas, pero ya entra una cuestión de competencia, de egos, en alta competencia, donde a mí de repente no jugar un partido me significa perderme 15.000 euros, simplemente por no entrar a la cancha, y él que entra a la cancha sí los tiene. Entonces empieza todo un montón de cosas que a un grupo, si no está sólido, o de repente, si no es un grupo que todos más o menos cobran la misma plata y van a cobrar la misma plata durante un año, no, digamos, no sucede. Sucede que empiezan a haber resquemores, celos, como le decimos aquí en Argentina, ¿viste? Se empiezan a formar grupitos por aquí, grupitos por allá, que no se banca con aquel, el argentino que no se adapta, el estadounidense, el iraní, que es iraní, que es talibán, que empiezan un montón de cuestiones que tienen que ver con prejuicios, con cuestiones también de un país que trata con mucho esfuerzo de erradicar su historia de prejuicios, ¿no? Alemania es un país que lucha con eso, y en esa lucha uno, si le toca vivir es una cosa, si le toca vivir y trabajar también es otra. Una cosa es si te vas con tu señora y está tu señora acompañándote a ti en la carrera de futbolista, otra cosa es vos como futbolista que tenés que hacerte dentro de el palo del fútbol, dentro del ambiente, dentro de toda la idiosincrasia que ellos manejan, que es muy distinta a la de un latino, además del idioma, que es el primer escollo esencial, ¿no? El poder comunicarte de manera directa, difícil. Ahora, yo creo que algunos buenos momentos siempre uno guarda en todos los lugares, obviamente. En San Pauli también los guardo, muy linda gente he conocido también. Pero me tocó un grupo muy difícil a nivel humano para poder hacer realmente una buena campaña, para poder sentirnos bien realmente como equipo. Y no logramos resultados. De hecho se vio claramente eso. Y bueno, como que mi primer año en Alemania fue muy duro porque era realmente encontrarme de lleno con otra mentalidad, y de entrada con un grupo que no era el adecuado para que yo me sienta cómodo, para que esté feliz. Y bueno, y otras situaciones de calibre que podría enumerar, que tienen que ver con la no adaptación, que a veces es culpa tuya y a veces es culpa de los demás. Pero bueno, ya serán detalles en todo caso para otra charla, pero sí que fue duro por eso, y que luego de esa experiencia me tocó irme para Suiza, en el cual me encontré otro mundo, a pesar de que siempre el mismo clima, la misma idiosincrasia, la misma sociedad de perfección, o en búsqueda siempre de esa perfección, ¿no? Las sociedades europeas de primer nivel económico, uno sabe dónde está parado, se da cuenta rápido, ¿no? No solo en lo que tenés que pagar vos en impuestos, sino en que realmente estás en el primer mundo y lo ves, lo podés vivir todos los días, y eso sí que uno puede decir, bueno, tengo una experiencia bellísima porque sé lo que es realmente estar en un lugar donde las cosas se cuidan, donde todo el mundo en la calle tiene un comportamiento en general, cosa que al latino nos cuesta mucho, que uno en la calle está más mirando para todos lados a ver que ninguno esté en una situación de peligro o creando una situación de peligro.
En cambio, en Europa no, se vive con una tranquilidad en ese sentido grande por la cantidad de seguridad y porque hay muchos de esos impuestos que uno paga que van a parar básicamente a la calidad de vida en la que uno ve el día a día ahí en la calle. Así que bueno. Interrumpime tranquilo, Ubaldo, por favor, porque a veces me pongo a hablar y sigo y sigo. No, 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 al contrario, Matías, yo estoy encantado aquí escuchando estas pláticas, porque no todos los días tenemos la oportunidad de escuchar a alguien como tú, de triunfador argentino, batallando en Europa, pero también a la par fueron los frutos que te construyeron como futbolista. Y te quiero preguntar algo antes de preguntarte lo de Suiza. Jugaste en la primera división en la Bundesliga alemana con el Pauli, ya lo habíamos repasado, y metes un gol al Stuttgart, algo importante para en ese momento. Ese gol cuando te toca meterlo, Matías, en lo personal, te generó emoción, como algo de revancha, como demostrar a tu grupo que nos mencionabas que no era bueno en ese momento, de que yo puedo, vámonos para adelante, o cómo fue ese gol para ti? Sí, sí, en realidad un desahogo grande, Waldo, un desahogo grande. Cuando empiezan a pasar ciertas situaciones en la carrera de un futbolista en la cual las adversidades se repiten, bien, empiezan a ser repetitivas las adversidades, digamos, la confianza está en un plano donde se sostiene únicamente con amor propio y con trabajo, pero hay que sostenerla así todo con amor propio y con trabajo. La confianza es algo que es, cuando vienen los resultados positivos y vienen, como te digo, las palmadas, es fácil quizá, o más fácil quizá sostenerla. Pero cuando realmente es repetitiva las rachas adversas o las situaciones, o incluso el simple hecho de luchar con la lejanía, luchar con la ausencia de un montón de personas que tienen que ver con tu entorno, se hace difícil, se hace difícil. Y llevarlo a un plano positivo solo puede pasar si los resultados acompañan. Porque a la larga del tiempo, si los resultados no terminan acompañando, por más ímpetu, por más trabajo que pongas, y no sirve. Ahí es donde vuelve la música a estar en primer plano. A mí me fue de terapia, fue, digamos, hasta ahora Dios quiso que nunca tenga que ir al apoyo psicológico de un profesional, por ejemplo, nunca en mi vida. Y creo que se lo debo a la música, porque la música hace que uno se indague a sí mismo, busque adentro de uno, y es en esa búsqueda donde uno también aprende mucho más que lo que puede aprender de otros, ¿no? En qué tiene uno para mejorar en sí mismo, qué tiene para ofrecer, lo que ya ofrece y ya le da resultado, cómo seguir ofreciéndolo o cómo hacer que siempre dé resultado, cómo hacer para cambiarlo para que siga dando resultado, etcétera, ¿no? Muchas cosas que para mí la música, no solo en ese momento, sino hoy día y a este momento incluso, me sigue enseñando y por eso me siento feliz en el espacio que estoy ocupando actualmente, de no quedarme tampoco en el pasado, si bien es bueno recordarlo, y por eso también es el agradecimiento mío a esta entrevista, no es algo que hago, no es algo que hago mucho tiempo seguido, el recordar mi vida de futbolista. Y a pesar de que una vez por semana lo juego con mis amigos, de hecho mañana tengo partido, y sí, no me privo de ese placer sentirlo, porque lo que uno quiso siempre, en realidad lo que yo quise siempre, fue jugar al fútbol y ser feliz jugándolo. Y después ninguna de las ocupaciones que tiene el fútbol luego de jugarlo me satisfizo lo suficiente como para que me saque del mundo de la música. Entonces, ese balance que fui encontrando me fue creando un lugar seguro para ser feliz. Y volviendo a lo que me preguntaste con respecto al gol en Stuttgart, siento que ese momento recordándolo, estoy sintiendo que recuerdo incluso muchas menos cosas de otros goles que fueron menos importantes. Pero como que creo que eso fue
un clavo que necesitaba clavar para por lo menos poner el primer cuadro. Por Dios, déjenme, la pared está dura y se me doblan los clavos y estoy clavando y no puedo clavar uno. Bueno, entró ese clavo o ese tornillo, déjenme por lo menos dejar este cuadro y a ver si puedo seguir poniendo lo que yo sé hacer o exponiendo lo que me sale o siguiendo aportando con lo que puedo. Bueno, así todo, como te digo, no había tierra fértil desde lo humano en ese momento, en ese club, que quiero mucho, porque la verdad que San Pablo tiene una historia con la cual yo me identifico mucho, vos seguramente la conocerás, es un club muy de izquierda, muy antiimperialista, etc. De mucha tradición. Antinazi. Sí, 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 sí. De hecho, es un club que un año antes de la pandemia le dio alojamiento a los digamos, a la gente que protestaba en contra del G20 que se organizaba en Hamburgo ese año. Bueno, había gente del San Pauli y otra gente de otras partes del mundo que querían protestar en contra digamos, los gobiernos, que San Pauli le abrió la puerta del estadio para que duerman a los manifestantes, digamos, a los tumultuosos. Entonces, como que esa idiosincrasia liberal o más cerca de la izquierda incluso de, de San Paolo me identificaba mucho. Y sobre todo, detalles como salir a la cancha con Hells Bells de AC/DC, para mí era una cosa de loco. Ubaldo, te ponías con el equipo, ¿viste cuando te pones con el equipo enfrente para salir a la cancha? Lo que muestran en la Champions. Bueno, en la cancha del San Pablo y en nuestra cancha era ponernos ahí con el otro equipo y hasta que no sonaba el primer campanazo, Hells Bells es una canción de AC/DC muy conocida para los que conocen AC/DC, pero que comienza con unas campanas muy fuertes y que empieza con un riff de guitarra tremendo, hermoso. Y salir a la cancha con esa canción para mí era, digamos, el sumum del futbolista rockero, o sea, lo que mejor me pudo haber pasado. Así que, como te dije, guardo muy buenos recuerdos, a pesar de que no fue un buen año en San Pauli. Y bueno, uno de los recuerdos lindos es el que marcabas para la pregunta, ese gol en Stuttgart que hizo que por lo menos pueda clavar un clavo en la pared y dejar un cuadrito, alguna muestra de lo que yo estuve trabajando tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad que ese fue el primer, quizás de los primeros momentos importantes y gracias a Dios después en otros clubes se me dieron muchos y mucho mejores, gracias a Dios. Eso fue lo bueno, Matías. Y viene la pregunta obligada, después de que nos decías que compartes la pasión tanto en la música como en el fútbol. A lo mejor va a ser difícil, pero te voy a comprometer al menos un ratito. Si te dijeran, A ver. Matías, para el resto de tu vida, solo tienes que elegir uno, la música o el fútbol, ¿qué eliges? No, la música, Waldo. Me tocó el corazón de una manera que, como te digo, le sigo entregando desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Y qué sucede con el fútbol? Si a mí me apasionara, o sea, si yo pudiera jugar al fútbol igual que lo que dura un músico, como Kate Richards, que sigue tocando la guitarra a los 70 y pico, jugaría al fútbol quizá, pero el futbolista puede jugar hasta los 30 y ciertos. Y después de esa edad ya es el futbolista o vive de lo que hizo, o vive con lo que hizo, o se reinventa dentro de lo que sabe. Hay muchas opciones que un exfutbolista profesional tiene para elegir. Y ninguna de las opciones que a mí se me daban, o sea, en realidad que yo pensaba, era más fuerte que colgarme una guitarra para grabar una canción o grabar incluso artistas hoy día como lo estoy haciendo. Yo sabía que si jugar al fútbol era lo suficientemente pesado como para que yo me dedique a eso y nada más mientras lo hice. O sea, mi primer guitarra la compré a los 12 años. Ahora, yo hasta los 32, nadie en el mundo del fútbol quizás sabía que yo estaba haciendo cosas con la música. ¿Por qué? Porque era una pasión que yo sabía que era muy importante para mí, para que me sirva, para realmente tomarle el respeto que se merece como disciplina también, ¿no? Y hoy día creo que, sí, digamos,
estoy contento porque para mí sigo en lo cierto, digamos, me sigo levantando con las mismas ganas. Me encanta la vida que tengo de exfutbolista y compañeros que he dejado no solo en Argentina, sino en todas partes del mundo y que sigo teniendo contacto al día de hoy, me enorgullece. Y son precisamente los compañeros y los amigos que entendieron mi costado de la música con el tiempo. Digamos, compañeros de fútbol que con el tiempo vieron que yo tocaba la guitarra porque aparecí en un asado con una guitarra y se quedaron mirando y, ¿cómo toca la guitarra vos? Me decían. Y bueno, porque en realidad no es que, bueno, me dediqué a hacer saber que me dedicaba a eso. Simplemente lo tomé como una disciplina personal y algo con el cual sé que el mundo del fútbol, sobre todo a altas competencias, no comulga. El mundo de la música y del fútbol parece que están cerca, pero no. Si te dedicas a ser profesional, y no creo que te dejen salir a tocar el sábado a la noche o irte de gira. Entonces, sabiendo eso, siendo inteligente con ciertas cosas que tienen que ver con los lugares que uno ocupa, el momento en que uno vive, yo tenía en cuenta que sabía que perfectamente hasta cierta edad podía disfrutar a pleno del fútbol y a partir de cierta edad disfrutar a pleno de mi otra pasión, que es esta, en la cual me encontrás hoy día y seguramente el día también de mañana me encuentres. Así que, no, si tengo que elegir, claramente es la música, porque creo que incluso dentro del mundo del fútbol fue muy importante, fue pilar para poder sostenerme en soledad, sobre todo, con lo que el fútbol te otorga tanta soledad, la música para mí hizo que ese espacio se haga mucho más amable. Ok, Matías, ¿cuál es el género musical que te enloquece, que más disfrutas? Y a mí me gusta el rock, el hard rock. Mira, bandas que a mí me han marcado de siempre, Pink Floyd, Guns N' Roses, Metallica, digamos, de la camada de los 90, una amplia gama de artistas internacionales. Y bueno, nacionales, aquí, bueno, mi amigo Juli, que hoy día tengo la suerte de poder trabajar con él, el cual fue músico de una banda muy legendaria aquí que es Papos Blues, y hoy día es un ícono del country en el castellano y, digamos, en Estados Unidos tienen también premios reconocidos porque son de los únicos artistas que hacen country en castellano aquí en Argentina. Así que estoy indagando mucho en el género del country, el cual es interesantísimo poder trabajar con gente así de talentosa que te puede enseñar cosas que vos no tenías tan en tu raíz. Pero lo que me gusta a mí es el hard rock, es The Cult, bandas como rock, AC/DC mismo, pero bueno, admiro mucho. A mí si me pongo a escuchar Pavarotti con James Brown en una versión de A Man World y me vuelvo loco. Y no tiene nada que ver con un hard rock eso, pero por eso es porque amo la música y porque si la música es buena, yo estoy seguro que me gusta. También por eso me dedico a esto. No es que me cierro en un lugar donde digo, bueno, yo me dedico a lo que a mí me gusta a mí. No, al contrario, si la música es buena, la disfruto muchísimo y por eso mismo uno también intenta aprender porque uno también tiene su costado de músico y graba, y bueno, cada vez quiere hacerlo mejor, tanto en lo técnico grabando como ejecutando y creando. Así que en ese camino seguiré. Y bueno, tengo mi proyecto solista que dentro de un par de días te mando toda la gacetilla para que lo puedas mostrar allí en México y ojalá que algún día nos podamos incluso conocer personalmente, ¿quién te dice? Claro, sería un gustazo, un honor, Matías, tenerte por acá en tierras aztecas. Y por ahí va la pregunta, ¿has escuchado música mexicana? Molotov me encanta a mí, Ok, ¿eh? Sí, Molotov, escuché, Café Tacuba, escuché, sí. Digamos, de lo que más me gustó a mí, me acuerdo, yo los he ido a ver, Molotov, digamos, lo que es la propuesta de la banda, de entrada de tener dos bajistas, dos bajos
la banda, yo no lo vi, más, no lo sigo sin ver, creo que es la única banda que lo hace. Una propuesta, pero súper revolucionaria en el mensaje, ¿no? Estamos hablando de cuando sacaron Voto Latino, ¿no? Sí, Con Santa Olalla, que es un productor argentino muy conocido, que ha sacado en esa época una camada de bandas importantes. Y sí, en esa época me acuerdo que han venido a Argentina, los fui a ver y me volaron la peluca. Además, canciones, me identifican mucho canciones como Dame el Poder. sí, cómo no. De Power es increíble digamos, el sentido, ¿no? La filosofía, me identifico mucho con eso. Así que sí, sí, es muy, y todo lo que es la movida de rock en México es muy fuerte. Es un sueño poder algún día estar por ahí, en algún lugar donde se dé cierto tipo de festival o algo. Sería un sueño, así que no descarto el día de mañana poder estar o de visita o si Dios quiere participando, quien te dice, en alguna de las propuestas del rock de México. Claro, aquí tienes las puertas abiertas, Matías, en México. Nosotros somos de la ciudad de San Luis Potosí, cerca a unas horas del DF, del Distrito Federal de la Ciudad de México, y acá andamos también. Ahora va la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que conoces del fútbol de México? ¿Conoces algunos equipos? ¿Te acuerdas de algunos? Bueno, yo soy amigo del Patón Guzmán, no sé si lo Ok, conoces. no, cómo no, el buen patón de Tigres, un Bueno, el icónico. Patón es un gran amigo, una gran persona y es un súper archiídolo de Tigres. Súper, súper, sí, lo sé. Y de hecho, cada vez que viene a Argentina tratamos de encontrarnos. Ha venido aquí al estudio a conocerlo. He tenido en su momento quizá algún que otro llamado como para poder hacer alguna prueba en Cruz Azul, me acuerdo, en su momento, allá por los 90. Y nunca se dio, lamentablemente, y yo tenía ganas. A mí era un lugar donde me interesaba mucho México. Desde la historia del Mundial 86, como que a mí me quedaron las imágenes de todos los estadios de México, desde León, el Azteca, Guadalajara, como que las canchas esas, cuando Diego ganó el Mundial con la selección argentina en ese año, para mí quedaron en mi mente. Decir, wow, poder jugar alguna vez en alguna de esas canchas sería la gloria. Pero la verdad que fueron simplemente palabras de representantes, así cuestiones temporales, de propuesta que después no se realizaban. Y bueno, los equipos conozco mucho, el Chivas, Guanajuato, digamos, sí, soy de consumir fútbol, pero no soy de mirar partidos del fútbol de México en particular. Alguno que otro de CONCACAF, quizá, alguna, viste, de selecciones, sí, ya lo que es selecciones, lo sigo, me gusta mirarlo. Hoy día me gusta mirar el fútbol de Champions League, mirar el fútbol internacional o Copa Libertadores. Me prendo con eso, sí, 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 sí. Y la verdad que sé que es también, así como el rock, el fútbol en México es fuertísimo, una plaza que arrastra millones de fans, lo sé, es increíble. Sí, es increíble acá también cómo se consume en México el fútbol. Y hace rato que mencionabas ya a un histórico de la institución de Tigres, todavía actual jugador del club, el portero, el Patón Guzmán. ¿Te tocó hacer el lives con el Patón Guzmán, recordándole a la gente que el Patón le gusta también en las noches aventarse ahí algún buen vino tinto, cantar un rato, se divierte? Bueno, digamos, mi amigo el mono de Capanga, que es muy amigo del Patón, tiene la banda Capanga, suele invitarlo siempre al Patón a un recital o mismo a hacer algún coro, quien te dice, a subir al escenario. Así que me ha tocado girar con el Patón, claro que me ha tocado girar con el Patón. Y algunas giras que mirabas el reloj y dice, ¿cuándo termina esto? Y no se sabe, seguía. Así que sí, no, súper, súper, siempre agradecido también de él, que es una persona muy humilde, y gracias. No solo muy humilde, sino es un talento increíble, o sea, un jugador de elite, un muchacho que es, digamos, no le fue de casualidad así en México.
Era normal que le pase lo que le pasa porque es un arquero de primera línea, de primer nivel mundial, así que a mí me toca conocerlo personalmente como persona, realmente no tengo palabras para describirlo porque realmente es la humildad hecha varón, la humildad hecha varón y todos los valores bien puestos. Y saber que no solo en ese nivel, en el momento me acuerdo de esas giras, estaba todavía con la selección, con la selección argentina. Así que de verlo tomar mate acá conmigo, a verlo al otro día también en el arco de la selección argentina, también. Incluso para uno que sabe lo que es el mundo del fútbol, no deja de sorprenderle y no deja también de sacarse el sombrero ante personas que tienen la humildad adelante de todo, ¿no? Yo respeto mucho a la persona, por más grande nombre que sea, si ese nombre que tiene grande tiene humildad, para mí lo hace el doblemente grande. Para mí, ¿eh? Así se llame como se llame, y que sea lo grande que sea, si realmente la persona tiene humildad, para mí cobra un doble valor de lo que era hasta ese momento, porque es algo que hoy día se necesita, Ubaldo. Se sigue necesitando humildad, entender que cosas incluso en equipo, haciendo las cosas, dándole lugar al de al lado, cuidando sobre todo al de al lado, se consiguen resultados que hacen bien común, no hacen bien a uno solamente. Así que también voy a brindar por el Patón Guzmán, ya que me nombraste el vino, y por todos los que trabajan en grupo y hacen de los grupos algo realmente fuerte y virtuoso. Salud. Salud. Salud, Matías. Eso es bueno. Y mencionas algo, una palabra que abre Perdón, incluso apareció, nos invadieron. Me invadieron, perdón. ¿Cómo se llama? Ella es Shira, es mi compañera también. ¿Qué pasa? ¿Querés salir para México? Shira. No te deja ni un segundo. Mira, la buena Shira. Sí, sí. Bueno, mira, ahí. La Hola, decirle. Shira. Hola. Hola, Shira. Bueno. Está inquieta hoy, está mucho movimiento en la casa. No te Bueno, estás preocupes. conociendo a toda mi intimidad, Ubaldo, y un gusto que lo conozcas. Estamos yéndonos a pesar de que estamos en distancia, estamos en la intimidad con Matías Sensi. Y gracias por abrirnos las puertas hasta el otro lado del charco de Centroamérica a Sudamérica. Matías, de verdad, un gustazo, me la estoy pasando increíble, risas, anécdotas, y algo que te quiero Sí. comentar dices algo muy cierto, la palabra humildad. El Patón Guzmán lo tiene, pero ahora te voy a comprometer un poquito, a ver, echar cotorreo un rato, imaginarnos. Si Matías Sensi tuviera un penal solamente contra Nahuel Guzmán, ¿cómo se lo cobrarías? Y es de quedarse parado en el medio. Yo creo que le daría bien con el empeine fuerte y arriba, alguna parte de arriba. No puedo decir dónde porque si no me lo ataja. Haría una esquina arriba al patón. Le buscaría una esquina arriba, que le duela. Que le duele para que no le alcance. Y fuerte, tiene que ser fuerte porque él es alto, así que tiene que ser fuerte para que se tenga que estirar mucho. Eso es correcto, Matías. Muchas gracias, de Claro que verdad sí. estoy, pero más que emocionado platicando con el buen Matías Sensi. Recordando un poquito y regresando a Suiza, donde te toca meter 10 goles en esa temporada con el Luzern, después de ser algo complicado en Alemania, en la Bundesliga, llegas a una liga importante como Suiza y la rompes. Bueno, y ahí es donde uno empieza a ver que eso que decíamos de la confianza, en realidad se trataba de algo que, bueno, uno tiene que poner lo suyo, pero si justamente te toca un grupo donde podés ayudar y sos escuchado, y de hecho el trabajo que haces es tenido en cuenta, los frutos dan resultado, y gracias a Dios fue una muy linda temporada en Suiza, fue también trampolín para que vuelva a Alemania porque realmente me fue realmente bien en ese club en Lucerna. Y es una ciudad
de sueño. Si uno realmente piensa en cómo sería un lugar para vivir en la montaña ideal, y la ciudad de Suiza, he visto cosas que jamás me hubiese imaginado ver, parecía que estaba viviendo en un almanaque, Ubaldo. ¿Viste esos almanaques con las sierras nevadas, el prado verde? Y realmente uno decía, bueno, qué lugar, qué nivel. Y así todo, el fútbol allí no es ni como en Argentina ni como en México para nada, es algo muy de espectáculo de teatro, si se quiere. Es algo que la gente incluso se viste como para ir al teatro, para ir a ver el fútbol, y tampoco van a llenar todo el estadio, ni mucho menos. Juntan la gente que juntan para cada club. El Basel tiene su movida de gente fuerte. El Young Boys también. Ahora incluso en Champions League el equipo lo está mostrando, que si quieren pueden o si clasifican para Champions League pueden convocar estadios con mucha gente, pero no es un lugar donde el fútbol sea lo primordial o realmente algo fuerte. Realmente hay buenos jugadores, hay buenos equipos, pero se usa más para que se nutra el fútbol alemán, para que el fútbol austríaco también aporte y darle al fútbol alemán. El fútbol alemán entre Suiza y Austria hace mucho scouting, que se le dice, para lograr convocar jugadores de nivel y así, digamos, que la Bundesliga tenga su propio peso por calidad. Pero bueno, esos países hacen también de escalinata, ¿no? Tanto Suiza como Alemania son lugares donde se habla el alemán y donde si te adaptas ahí bien, entonces sí podés ir también acomodándote a la Bundesliga. Y así fue. Luego de ese paso por Suiza, en Lucerna, en el cual la verdad que hasta me tocó por primera vez ser capitán en Europa, cosa que, Waldo, yo sabía de alemán y no sé, un 20% podía hablar de lo que después terminé hablando, porque ni siquiera es que terminé hablando un 100%. Viste, muy a lo indio seguramente hablaba, en alemán, pero a lo indio, y bueno, me ha tocado ser capitán del equipo en Lucerna, y para mí fue un orgullo porque eran pibes que me escuchaban, me atendían, me respetaban, que quizá veían más en mis ojos de lo que yo podía explicarles con palabras o en mis actos, y fue un orgullo para mí porque después me siguió tocando ser capitán quizá en algunos que otros clubes en Alemania, en los cuales no es tu idioma, el comunicarte y el llegar al otro tiene diferentes artes que a algunos les puede salir, a otros no. Y en ese caso, a mí de alguna manera la pasión por el fútbol que también siempre sentí, hizo que esa pasión también transmitiera de alguna manera en mi forma de ser para con mis compañeros y que podía tener una respuesta y podía conseguir incluso hasta resultados y ser hasta hoy día muy querido y respetado por chicos que me siguen llamando, cual no soy amigo, pero me siguen llamando, me siguen saludando para ciertas fechas y uno dice, qué lindo que a este muchacho que hoy incluso ya es hombre y también se retiró, le haya quedado ciertas cosas, ciertos valores, ciertas vivencias, experiencia, ¿no? Que uno va cobrando y ya para ese momento en Lucerna, de a poquito iba teniendo mi experiencia en Europa y ya con una experiencia mala como el San Pauli, ya uno ya empieza a saber que no quiere cometer los mismos errores y no quiere que se cometan tampoco alrededor los mismos errores. Entonces, atento a ese tipo de cosas, uno fue incluso hasta encontrando su personalidad dentro del fútbol y del vestuario. Es correcto, dice, son anécdotas que se quedan de la vida, del fútbol también. Y ahora quiero que nos platiques, Matías, una anécdota tanto en Suiza o en Alemania o en cualquiera de las dos, pero que se te haya quedado hasta el momento para tu vida respecto afuera de la cancha, que a lo mejor fuiste a un centro comercial, a un restaurante y que batallabas
con el idioma, ¿cómo me comunico? ¿Cómo le digo? ¿Qué se pide? ¿Un vino? ¿Cómo lo pido? ¿Cómo fue eso para ti? Este, mira, te voy a contar una que realmente no suelo contar ni siquiera, pero me acuerdo que fue un día en donde salió todo bien, pero era difícil primero era difícil que salga algo bien, y después que salga todo bien era realmente casi imposible, más en Alemania. Viendo yo muy poco del idioma. Bueno, estamos hablando, tenía 24 años, 24 años. Estaba jugando en el Darmstadt de Alemania. Nada, bien, estábamos creo que cuartos en posición. Justamente esa semana, perdón, llegaba un nuevo sponsor que era Telecom al Darmstadt. Entonces, la empresa era tan grande y era un sponsor tan importante que para el fin de semana para el próximo fin de semana, que digamos, de haber llegado al club como sponsor, ellos pagaban la entrada a quien vaya a vernos. O sea, estaba la entrada libre para ir a vernos, para ir a ver al Darmstadt, que jugamos en ese día con el Koblenz. Me acuerdo que fue 4 veces más gente o 5 veces más gente de lo que nos iba a ver normalmente. Me acuerdo que fue un boom. ¿Por qué? Ya de entrada uno iba a jugar en el estadio donde juega siempre, pero con 4 veces más gente, ¿no? Realmente casi cancha llena, una cancha muy grande. Bien, yo me acuerdo que 24 años estaba soltero y también estaba empezando a ver si podía algún mensaje de texto con alguna chica, empezar a tener ¿viste? Algo. Waldo estaba en Alemania, imagínate, solo. Entonces me acuerdo que ese fin de semana había conseguido que una de las chicas que habían mandado un mensaje, una chica me venga a ver qué pasaba conmigo ese día. Entonces yo tenía como por lo menos alguien que me iba a ver, a mí. Ya toda la gente en Argentina, no, ninguno me podía venir a ver. Bueno, buscar a uno que me venga a ver nada más que a mí, por favor. Y si es chica, mejor, obviamente. Para mí en ese momento. Bien, me acuerdo que 0-0, Waldo, 0-0, cancha difícil, partido difícil, y llegando 20 minutos antes de terminar el segundo tiempo, de terminar el partido, viene un centro de derecha, quedó de espaldas al arco, de afuera del área quedó de espaldas al arco, controlo la pelota, me pica hacia arriba y meto una chilena que se clava en el segundo palo, al ángulo, embocada, con volada del arquero y todo. El gol lo tengo firmado, digamos, no es boqueta. Incluso puedo mostrarlo, el gol en algún momento. Lo tengo guardado yo, de hecho, no lo posteé nunca. Es un gol de chilena que compitió con Podolski, porque en Alemania todos los meses el mejor gol de cada semana, esos 4 goles por mes, compite para el gol del mes. A ver, de esos 4, ¿cuál es el gol de ese mes? Para después a fin de año competir con 12, con 11 más, para ver cuál es el mejor del año. Eso es una cosa que hacen en Alemania en los medios, ¿no? Siempre el mejor gol de la semana es un gol que después va compitiendo con el mejor de la próxima semana y después se va reduciendo. Bueno, el mío quedó ese fin de semana y digo, ¿por qué salió todo bien? Porque ganamos 1-0 con un gol de chilena. No solo eso, sino que ya mientras yo ya me estaba bañando en el vestuario, ya me empezaban a decir que el gol iba a competir con el de Podolski por gol del mes, como que se estaba empezando a ver por todos lados el gol. Y nada, salgo del vestuario y está esta chica que me fue a ver. Ya, ganador yo, Waldo. Grandísimo, saliste con la proa. Entré con esta chica. No, entré con la chica al VIP y encima en el VIP cuando entro, estaban todos esperándome, como viste, como si estuvieran armado una cámara oculta. Bueno, una cosa así fue. No solo eso, digamos, todos ahí re bien, bárbaro. Yo me acuerdo que estaba manejando, había recién llegado al club, me habían dado un auto de leasing, que era un auto chiquito, muy normal.
yendo para Frankfurt con esta chica que después me da el auto ella y termino llegando al otro día a hacer el gol de chilena con un BMW descapotado que no era mío, pero parecía como que ese día, viste, a partir de ese día yo era James Bond. Todo Subaldo ese día. Un gol de chilena le ganamos al Koblenz, cancha llena exclusivamente para ese día, porque después la otra semana la cancha estaba igual. Así que como que me armaron todo para mí y te cuento esta anécdota porque creo que fue el día que mejor me salió todo completo y bueno, feliz porque lo recuerdo con esa sonrisa, ¿no? De decir, todas bien, todas bien. Después Podolski me ganó igual el gol, porque tenía mucho más fans que yo, era mucho más conocido que yo y sigue siéndolo, de hecho. No, pero con la chica triunfaste, Mati. Por eso, lo más importante estaba. Es lo más importante está. Qué bueno, Mati. Eso, el gol Sí, ya si no quedó te en digo que plan, al otro día, te digo que al otro día caí con el BM de esta chica al entrenamiento y mis compañeros de estar manejando una caja de zapatos hicieron así, llegué en el BM y dijeron, ¿qué pasó con este muchacho? Se hizo estrella de un día para el otro. Mucha risa, mucha risa. Eso es lo bueno, las anécdotas que deja el fútbol, Mati. Sí. Después, ¿cómo sales del Darmstadt? ¿Qué sigue? Bueno, después en Darmstadt en realidad viene la parte quizá de más éxito en la carrera, porque me voy a un club que en ese momento se llamaba SBB, en realidad SOBN se le dice, Wegen se escribe, con W, y es un club que queda en la provincia de Frankfurt, si se quiere, se puede decir provincia, obviamente, Hessen, la región. Y es un club que es en la montaña, y es un club que nunca había ascendido, nunca había estado en segunda Bundesliga. Okay. Y ese grupo de ese año, cuando llegué yo, consiguió por primera vez en la historia de ese club llevarlo a segunda Bundesliga. A punto tal fue la movida de ascender con ese club que el club tuvo que mudar su estadio hacia Wiesbaden, que es la ciudad que está por debajo en la montaña. Y el club hoy se llama SV en Wiesbaden. O sea, desde ese año en que ascendimos a segunda Bundesliga, tuvieron que cambiar y llevar al sponsor hacia adelante por cuestiones de infraestructura. El club para estar en segunda Bundesliga solamente podía hacerlo si tenía un estadio con ciertas condiciones, etcétera, etcétera, cosa que este club no los tenía y que realmente con ese grupo hicimos historia por eso, porque la primera vez que este club llega a segunda Bundesliga es a través de este campeonato que hicimos que fue una barbaridad, Ubaldo. O sea, habíamos ascendido creo que 7 fechas antes de terminar el campeonato. Recuerdo con ese grupo que estábamos en Mallorca de vacaciones, o sea, no de vacaciones, de viaje de terminar el campeonato, siempre hay un viaje que hacen los jugadores. No había terminado el campeonato todavía. Nosotros ya estábamos de viaje, copeteando. Si vas a Mallorca, los alemanes, si van a Mallorca, van para beber. Y nosotros ya nos habíamos permitido ir a Mallorca porque habíamos logrado el ascenso y de repente teníamos que volver a los 2 días, volvíamos y teníamos que jugar, seguir jugando por el campeonato. Y no solo lo hacíamos, sino que íbamos a Mallorca, veíamos, volvíamos, jugábamos y ganábamos. Así que un grupo que, nada, nos salían también, en ese grupo salían todas bien porque fui goleador de campeonato, ascendimos en un club donde no había tenido nunca la posibilidad de hacerlo a segunda división y quedó en la historia porque hoy día están en el estadio que tienen real, es el nuevo que hicieron a partir del año 2006, fue esto. Así que eso fue muy, muy bueno, a pesar de que después a mí me mandan, digamos, yo cambio de club y voy a jugar hacia el Frankfurt, que también jugué 3 años en el Frankfurt, con ascensos, con muy, muy buenas críticas, la verdad con muchos goles también, grupos en los que nos tocó ganar títulos, así que
muy bueno estuvo también en la parte de Frankfurt. Así que después de esa parte que te conté, vino digamos, lo que fue más cosecha en lo futbolístico, en todo. Realmente me ha venido, esos años me han venido justo y me han caído justo en el lugar donde debían llegar porque yo ya estaba más maduro. Me ha tocado también ser capitán en los clubes y me ha tocado aprender y compartir un montón de cosas que tienen que ver con el éxito. Y cuando te va bien en los lugares como estos, empieza a suceder cosas que uno, bueno, no tenía en cuenta porque no estaba tanto en el éxito. Así que cuando empieza a suceder, obviamente que siempre teniendo, como hablamos recién, la humildad al flanco de uno, fue disfrutado enormemente y valorado sobre todo. Eso es lo importante, Matías. En ese equipo de tercera que ascienden a segunda división Alemania, ¿cómo la gente lo recibió? ¿Algo histórico? ¿Qué les decía la gente después de esta gran hazaña? Sí, me acuerdo que tuve la suerte de tener a mi papá vivo en ese momento y mi mamá, los dos, para festejar ese mismo campeonato. Ellos no solían viajar mucho hacia Europa, pero cada tanto yo les mandaba algún pasaje para que vengan a acompañarme, a conocer dónde estaba, etcétera, para que vean dónde vivía. Siempre una invitación les mandaba. Y tuve la suerte justamente de que mis padres, creo que por primera vez, ahora que estoy haciendo, y gracias por hacérmelo recordar, Ubaldo, creo que fue la primera vez que mis padres festejaron un título conmigo, juntos. Y fue en Alemania y fue una ciudad donde pensó nunca que nos podían recibir y tratar como nos trataban, porque recuerdo que, obviamente, yo ya conocido en el club y de los jugadores importantes, de hecho, del club, era, bueno, che, van a venir los papás de Chenchi, y entonces los mismos fans se ocupaban de llevar a mis papás a los partidos de visitantes, si había que un partido de visitante, y era una experiencia que después mis papás te la contaban y decían, no sabés lo que vivimos. Porque claro, los fans se ocupaban de tenerlos bien, ¿viste? De atenderlos bien, de cuidarlos. Sabían que no hablaban ni el idioma y eran gente grande. Entonces como que los llevaban tipo monolitos, ¿viste? Lo cuidaban. Y nada, tocaba de repente estar en un bus lleno de fans. Fans, o sea, ya sabés, hinchas. Así Hinchas. que les ha tocado experiencias cruda, desde el pueblo y desde estar cuidados con algodones hasta, bueno, vamos, al micro de los fans y a beber cerveza si es que te dan y hasta donde aguantes. Ok, algo emocionante, Mati. Oye, ¿qué te decían tus papás acostumbrados que a lo mejor en Quilmes, en Sudamérica, se canta Yo no te voy a querer o esos cánticos de las hinchas argentinas, allá que se canta en Alemania como hincha? Ah, no, bueno, mi papá estaba muy indignado con los cantos, me acuerdo. Mi papá con los cantos alemanes, y son para indignarse un poco. Nosotros los latinos tenemos un poco más de onda para para elegir los cantitos, para armar las tonadas. Y allá son más de. Te tararean un riff. No te Se cantan nada. Te acabó. hacen. Oh, 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 oh. ¿Qué sé yo? Divierten, y hay trompetas y ese espectáculo igual. Y tienen su forma. Pero no, pero en cantitos, acá en Sudamérica creo que estamos a vanguardia y quizás ustedes allí en México también tengan sus buenas canciones para las hinchadas, pero no creo que Europa compita mucho con nosotros. Eso es cierto, porque acá igual se vive, como bien lo dices, ahí con los tambores, con la trompeta, con los cánticos, y después ves el fútbol europeo y como dices, puro, o como los de Islandia que solo aplauden y no hay canciones. Sí, totalmente. No sé qué dicen, pero bueno, son divertidos igual, son divertidos igual. Así que bien, bien, bien. Me ha tocado de todo, me ha tocado todo tipo de hinchadas, bueno.
Eso es bueno, Mati. Y oye, algo que no te pregunté y ahorita se me viene a la mente. ¿Tú eres hincha de Quilmes o de quién eres en Argentina? Sí, 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 aquí en Argentina soy de Quilmes. Ah, Sí, perfecto. sí, en realidad soy de Quilmes, también, me voy a otro país y no soy de otro club, en realidad. Así sí, soy hincha de Quilmes, que el lugar donde mis papás me llevaba a ver y donde jugué siempre de chico. Y es el club de mi ciudad. Así que sigo aquí en Quilmes, yo vivo aquí en Quilmes. Así que sí, sí. Sí, Perfecto, Mati. Muy bien. ya. Un segundito. Ya estoy, ya estoy. Muchas gracias, Van. Te están esperando en el teléfono. Gracias, 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 gracias. Así que bueno, nada, Waldo, perdón por las interrupciones. Es cámara en vivo esto, ya sabes. Sí, no, hombre, no te preocupes. La ventaja es que es grabado, se pone, se corta y como si nada. Tú no te preocupes. Claro que sí, claro que sí. Bueno, seguimos, Mati, para ir cerrando esta entrevista. Encantado, encantado con estar con Mati. ¿Cómo se dice? ¿Sensi o Chensi? En realidad, Cenci en Europa es italiano y es Cenci. Y digamos, en Latinoamérica es Sensi, básicamente. Es con C las dos veces el apellido. Así que si lo decís en italiano es Cenci y si lo decís en castellano es Sensi. A esta altura para mí es lo mismo. Pasa que mis amigos, aquí en Argentina, mis amigos me dicen Cenci de forma cariñosa también. Así como una especie de apodo aquí. Pero en Europa era como me decían en los estadios directamente, como me conocían. Así que Chenchi me identifica porque lo escuché muchísimo, pero bueno, obviamente que estoy acostumbrado a las dos formas, como me lo digan. Así que va a estar bien de las dos formas como me lo digas, Waldo. Perfecto. Mati, después te vas a otro equipo también con tradición en Alemania, como es el Sandhausen. Sí, sí, en Sandhausen fue muy corta la estadía, porque recuerdo que para Sandhausen a mí me lleva un técnico particular para tenerme en su equipo. Y el técnico básicamente a las 3 fechas de haber jugado lo despidieron. Ok. Así y era un pedido explícito del técnico que vaya yo. Así que fue raro porque básicamente, bueno, mi cuestión fue esperar a ver si el técnico que asumía tenía una idea parecida o contaba conmigo. Y básicamente no pasó. Pasó que llegó un técnico que no iba a contar mucho conmigo y yo ya también estaba llegando al momento donde me quería ir retirando. Por eso también arreglé jugar 6 meses más en Darmstadt, que fue el club donde mejor me trataron en Hessen, en la provincia ahí de Frankfurt, donde mejor me trataron, donde me acuerdo que en ese momento ellos no me podían pagar el sueldo a mí, y yo fui básicamente como símbolo de que es una ciudad, porque en realidad mi amigo en Alemania, el único amigo que dejé fuerte allí de relación de casi de hermandad, es un muchacho griego que vive en esa ciudad. Entonces yo siempre volví a esa ciudad después de 2004, esté por donde esté, por las noches o alguna vez en algún fin de semana, volví a visitar a mi amigo a esa ciudad y la gente de repente me veía en esa ciudad, aunque no esté jugando en ese club. Entonces por ahí sabían que estaba yéndome bien en el fútbol o en tal o cual club, pero me veían por esa ciudad, entonces era medio raro, como que no entendía la gente por qué estaba siempre en esa ciudad yo. Y con el correr de los años se fue corriendo la bola, se fueron enterando que tengo amigos en esa ciudad y a modo de que el club a mí me hizo una despedida que yo jamás esperé y me tratan con una idolatría que yo jamás pretendí ni pedí, ni siquiera sé si merezco, pero de verdad que fue una cuestión con tanto contacto que tuve en la calle, con mucha gente, en el vivir día a día, en la calle, con mucha gente de esa ciudad, hizo que políticamente en la cancha me quisieran muchísimo, muchísimo. Y era simplemente una cuestión de yo y la gente en la calle encontrándomelo ahí en la vida, de día, de noche, donde sea, encontrándome con la gente durante muchos años. Y eso hizo que cuando volviera a esa ciudad a retirarme, me hayan recibido con los brazos abiertos y con una suerte tal de que también en el año que logré, que me retiré, logramos el ascenso con el Darmstadt.
y desde ese ascenso el Darmstadt fue hacia arriba hasta lograr puestos de UEFA Champions League. Desde ese momento de que logramos el ascenso, estamos hablando del año 2011. 2011. 11, hace 10 años atrás. A partir de ahí el Darmstadt empezó a ser más conocido en Europa porque ya había logrado primero Bundesliga, UEFA Champions League, etcétera, etcétera. Así que Ubaldo, ya después de ahí, la música se encargó de mí, amigo. y súper contento y feliz. Y como te digo, esta revisión que he tenido charlando contigo me ha hecho mucho bien en recordar un montón de cosas que a veces uno, por el simple hecho de no ejercitar el recuerdo, quizás las deja atrás o incluso algún día las olvide. Así que haberlas refrescado me ha venido súper bien y te lo agradezco una vez más. No, gracias a ti, Matías, por darnos esta oportunidad de conocerte acá toda la gente de México, que le tenemos mucho cariño a ustedes los argentinos. Han venido muchos argentinos acá a representar incluso a la selección mexicana y demás. Y a pesar de que tú no tuviste la oportunidad de jugar acá en México, te agradezco esa parte que nos diste, la oportunidad de conocerte, de que la gente reconozca acá en México tu gran trayectoria en el fútbol en Europa y en el Darmstadt, como bien lo mencionas, que al final todavía eres ídolo allá. Y la verdad que, bueno, muchas gracias por las palabras y no descarto, ya te digo, yo estoy seguro que algún día voy a conocer México, ojalá conozca tu ciudad, Potosí, y realmente poder también, como habíamos dicho antes, quizá encontrarnos, ¿por qué no personalmente? Pero sí que realmente para mí lo que más valoro en sí es que la gente, el respeto de la gente siempre, ¿no? Ante la carrera de uno. Fue algo muy bello porque uno no espera que, quizá en mi ciudad no soy tan conocido como si voy a Darmstadt, a Alemania o cerca de Frankfurt, y sí, quizá la gente ahí me conozca o me identifique, y la verdad que esa cuestión es un poco extraña si uno se la pone a pensar a modo terrenal, pero yo lo tomo como experiencia de vida, como lo que uno cosecha por lo que es, por lo que trata digamos, de dejarle al más joven, al jugador más joven o a la persona más joven que va a ocupar su lugar, y sobre todo, nunca pensar que ya lo tengo todo aprendido. Creo que ese es un error no solo para mi profesión, sino para cualquier profesión. Creo que el que está cerrado al aprendizaje comete uno de los peores errores que puede cometer. Así que la vida, ahora que tengo 43 años, me ha dejado un montón de experiencias positivas y algunas negativas que son simplemente para ese tramo, para el aprendizaje. Y así lo seguiré tomando y, como te digo, con una ilusión enorme de no solo conocer México, ahora quiero ir a ver un partido en México. Así que también espero que el Patono ya se haya retirado y si se retiró que me consiga alguna entrada. Claro que sí, Mati, acá tienes las puertas abiertas acá en México y si llegas a venir acá a la ciudad de San Luis Potosí, por suerte todavía tenemos equipo en primera división, entonces si vienes acá yo te llevo al Muy estadio. bien. San Luis Potosí, ya me compro la bufanda. Olvídate. Muy bien, y también si un día llego a ir a Argentina, te voy a visitar si Dios quiere a Quilmes. Vamos a ver a Quilmes, definitivamente. Te llevo a ver a Quilmes, que con eso tenemos para sufrir bastante. Bueno, compartimos sufrimiento porque acá el equipo Y también bueno, nos hay que sufrir, hay ha que sufrir. Hay que Toca, sufrir. toca, toca y toca. Eso es Muchas correcto. gracias, Waldo. Realmente muchas gracias por esta entrevista y Gracias por este acercamiento hacia la gente de México, al cual le vuelvo a mandar un saludo enorme. muchas gracias, Matías. De verdad, saludos para ti, para tu familia, para toda la gente que está ahí en el estudio. Te mando muchas bendiciones, amigo, y ojalá que algún día vas a ver que nos vamos a ver de frente, de No, persona. Será un gustazo. Un abrazo virtual, Mati. igualmente a ti y un saludo para todos los que estén contigo. Hasta la próxima. Gracias.